Hola, ¿qué tal? Alumnos de quinto. Por medio de este video los quería saludar. Soy Pablo Ardengui, el profesor de historia. Quizá algunos ya me conozcan. Quería decirles que dentro de este espacio estamos todos los docentes para acompañarlos en lo que es el tránsito de este año tan complicado y tan particular. Que sepan que pueden contar con todos nosotros y que utilicen este espacio para comunicarse con nosotros. Pero puntualmente quería aprovechar este video para hacer alguna explicación de las consignas que di para el trabajo práctico 1 y 2, que supe que tuvieron algunas dificultades con ellas. Lo primero, hay que contextualizar en qué momento estamos. La materia arranca en 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto, yo les diría, el que causó más cantidad de muertes hasta la fecha. Se calcula más de 50 millones de muertos. Y por supuesto toda la economía europea y mundial, pero sobre todo la europea, en ruinas. Con lo cual, la idea era que este conflicto bélico no vuelva a repetirse. Sabía de atrocidades que habían hecho los nazis, y para evitar que se repita, ¿no?, todos los abusos y los crímenes nazis, se llevaron a cabo juicios en la ciudad de Nuremberg, conocidos como juicio de Nuremberg, una ciudad en Alemania, en la cual se pusieron arriba de la mesa testimonios de criminales de guerra nazis. Un poco la idea era que la sociedad tome conciencia hasta dónde podía llegar la condición humana y que esos crímenes no vuelvan que esas situaciones no vuelvan a repetirse. Ustedes en la primera consigna tenían que leer un fragmento del general Jürgen Stroop que está en la página 78, en la segunda columna. Ese fragmento dice: decidí destruir toda la zona residencial judía, incendiando una por una todas las manzanas. Era bastante habitual que los judíos permanecieran en sus edificios en llamas hasta que, debido al calor y al miedo de morir quemados, prefirieran saltar desde los pisos superiores. Pese a tener los huesos rotos, se esforzaban por arrastrarse por las calles hacia otras manzanas a las que aún no hubiese prendido fuego. Ustedes lo que deberían hacer es pensar en este testimonio, cómo el alemán, cómo Jürgen Stroop ve al judío. Además, en qué rol pone, ¿no?, al otro, si alcanza, ¿no?, la condición de ser humano para describirlo o qué. Y en base a eso, ustedes lo que tienen que responder, es cómo es interpretado el judío y si considerás que se está violando algún derecho de esta persona. En la actualidad se siguen repitiendo estas situaciones. Ahí tendrán que reflexionar por lo que ustedes conocen, si hay prácticas discriminatorias, si hay gente que mata a alguien solo por ser diferente o por creer tener alguna diferencia. Lo tienen que justificar, no tienen que contestar sí o no, sino que la idea es que ustedes puedan volcar algo de lo que conozcan, ¿no? Y sobre todo la consigna 3 van a tener que buscar, aprovechen que van a usar internet, pero pueden buscar en un diccionario, si no, el concepto de genocidio, ¿sí? Para lo que es la clase número 2, hay que hacer referencia de que para derrotar a los nazis y a Japón, se tuvieron que aliar las dos potencias de la época, Estados Unidos, que además aprovecho a contar que Estados Unidos mantiene un sistema de producción capitalista basado en el trabajo individual y en la acumulación de dinero, ¿no? Uno con el dinero conseguido por una iniciativa privada puede disponer del trabajo de aquellos que no tienen dinero, mientras que la otra gran potencia que había salido victoriosa de esa guerra había sido la Unión Soviética, que la Unión Soviética sí había sufrido muchas pérdidas humanas, más de 30 millones de personas, y pérdidas materiales, pero que va a salir victoriosa de esta guerra
la Unión Soviética tiene la característica, o tenía, porque ya se disolvió, de ser un país con un sistema socialista, es decir, donde los recursos económicos eran del Estado y el Estado disponía y distribuía justamente estos recursos. El concepto era que no existiera la propiedad privada. Pero estos dos países que tienen sistemas que son antagónicos, o sea, son opuestos, se van a aliar. Eso fue la Gran Alianza. Ustedes tienen que buscar en la primer consigna información sobre la Gran Alianza, qué referencia hay respecto a la Segunda Guerra Mundial de eso. Esto es buscar información en internet o en alguna enciclopedia o libro, pero sobre todo busquen en internet. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata de este acuerdo entre los tres grandes? Bueno, varias cosas que el texto va a ir mencionando. Ustedes van a tener que ir leyendo las distintas columnas donde dice la formación de los grandes bloques mundiales, donde habla de la conferencia de Yalta, habla del acuerdo de los tres grandes. En principio se va a dividir el mapa europeo. Todos los países de Europa del Este van a quedar, digamos, protegidos por la Unión Soviética, mientras que el resto de los países de Europa Occidental van a quedar bajo tutela o bajo protección norteamericana. Estados Unidos, la Unión Soviética de manera más marginal, pero Estados Unidos va a promocionar la creación de las Naciones Unidas o de la ONU, que ustedes seguro en Construcción de la Ciudadanía habrán visto algo de los derechos humanos y de las Naciones Unidas. Y otra de las consecuencias que menciona el texto es justamente el crecimiento económico explosivo que va a tener Estados Unidos a partir de este momento. Pero bueno, sin embargo, bajo esa supuesta paz, dice el texto, se preveía que podía haber una tensión futura entre estas dos potencias, porque, y en esto me refiero a la pregunta 3, porque en la inmediata posguerra se produjo un nuevo clima de tensión política que amenazó con una tercera guerra mundial. Bueno, fíjense el último párrafo antes del subtítulo de El mundo de la Guerra Fría, de la bibliografía que les di, donde explica que justamente Estados Unidos y la Unión Soviética tenían sistemas políticos, económicos y sociales opuestos. Y la existencia de uno significaba la no existencia del otro. Esta puja, esta lucha entre los dos va a caracterizar, yo le diría, los 30 años siguientes, de 1945 hasta finales de la década del 80, en el periodo conocido como la Guerra Fría, que este es el tema de la clase que viene. Bueno, espero haberlos guiado, haber sabido ser explícito. Bueno, si llega a haber alguna duda, me escriben, nos comunicamos y bueno, les deseo éxitos en esto. Saludos.